Bienvenidos a su canal favorito donde exploramos lo mejor de la televisión turca. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno peligroso, un territorio prohibido, donde los corazones laten con fuerza y el amor se convierte en un pecado. Vamos a hablar de esos romances que nos tienen al borde del asiento, esos que nos hacen suspirar aunque sepamos que están mal, esos que nos impactan profundamente. Hoy les traigo mi top 10 de series turcas con romances prohibidos que te van a dejar sin aliento. Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no te lo puedes perder. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Prepara tus pañuelos porque algunas de estas historias te van a tocar el corazón. Comenzamos este explosivo conteo con una serie que causó furor, Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta historia es un clásico, un verdadero icono de las series turcas. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mayor que ella. Lo que Biter no esperaba era enamorarse perdidamente de Belul, el sobrino joven y carismático de su esposo. La atracción entre ellos es irresistible y desatará una serie de eventos devastadores que cambiarán la vida de todos. La tensión sexual es palpable, los secretos se acumulan y la traición se convierte en la norma. Si buscas una historia de amor prohibido clásica y dramática, Aşk Memnu es para ti. Prepara los pañuelos porque el final te va a destrozar. *** Profundizando en Aşk Memnu, el pecado original turco ***. Aşk Memnu no es simplemente una serie, es un fenómeno cultural. Adaptada de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a finales del siglo XIX, la serie modernizó la historia, transportándola a la Estambul del siglo XXI, pero manteniendo intacta su esencia perturbadora y profundamente humana. Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, se convierte en un personaje que amamos odiar. Su belleza deslumbrante y su ambición desmedida la impulsan a casarse con Adnan Bey, buscando escapar de una madre con quien mantiene una relación conflictiva y una vida llena de carencias emocionales. Adnan Bey, un hombre bueno y adinerado, ofrece a Biter seguridad y estabilidad, pero no la pasión que anhela. Es entonces cuando entra en escena Belul, el sobrino de Adnan Bey, un joven apuesto y mujeriego que vive a expensas de su tío. La química entre Biter y Belul es explosiva desde el primer momento. Sus miradas se cruzan, sus conversaciones están cargadas de insinuaciones y la tensión sexual es palpable en cada escena. Lo que comienza como un juego peligroso se convierte en una obsesión destructiva. Biter y Belul se embarcan en un romance ilícito que consume sus vidas y las de quienes los rodean. La mansión Ziyagil se convierte en el escenario de encuentros furtivos, mentiras elaboradas y una red de secretos que amenaza con desmoronarse en cualquier momento. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, la soledad y la búsqueda del amor verdadero. Biter es un personaje complejo y contradictorio. Es víctima de sus propias decisiones y de las circunstancias que la rodean. Belul, por su parte, es un personaje egoísta e inmaduro que se deja llevar por sus impulsos y no mide las consecuencias de sus actos. El final de Aşk Memnu es uno de los más impactantes y memorables de la historia de las series turcas. La verdad sale a la luz de la manera más dolorosa posible, y las consecuencias son devastadoras para todos los involucrados. La serie deja una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor, la importancia de la honestidad y el poder destructivo de la traición. Si te atreves a adentrarte en este mundo de pecado y pasión, prepárate para un viaje emocional intenso y un final que te dejará sin aliento. En el número 9 tenemos Fatmagul Unsuku Ne, traducida como ¿qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie es diferente, mucho más intensa y con un tema muy delicado. Fatmagul, una joven campesina, es brutalmente violada. Después de la agresión, se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los jóvenes involucrados en el crimen, aunque él afirma ser inocente. Al principio su relación es de puro odio y desconfianza, pero poco a poco, a medida que Kerim demuestra su arrepentimiento y su apoyo incondicional, Fatmagul empieza a ver en él una luz de esperanza. El romance entre ellos es prohibido por las circunstancias, por el trauma, por el dolor y el estigma que los rodea. Es una historia de superación, de perdón y de amor en las condiciones más adversas. *** Ahondando en ¿qué culpa tiene Fatmagul? El amor nace del trauma ***. Fatmagul Unsuku Ne es una serie que va más allá del simple romance prohibido, es una denuncia social,
una reflexión sobre la violencia sexual y sus devastadoras consecuencias. Fatmagul Ketenci, interpretada por Beren Saat, es una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero en Turquía. Su vida da un giro trágico cuando es violada por un grupo de jóvenes ebrios, entre ellos, Kerim Ilgaz. La serie no se centra en el acto de la violación en sí, sino en las secuelas, el trauma psicológico de Fatmagul, el estigma social que la persigue, la vergüenza y la culpa que siente. En un intento por proteger su reputación y la de sus familias, los agresores y sus familias presionan a Fatmagul para que se case con Kerim, quien, aunque estuvo presente en el momento de la agresión, afirma no haber participado directamente en el crimen. El matrimonio forzado entre Fatmagul y Kerim es el punto de partida de una relación compleja y dolorosa. Al principio, Fatmagul siente un profundo odio y repulsión hacia Kerim, a quien considera un monstruo. Kerim, atormentado por la culpa y el remordimiento, se dedica a demostrar su inocencia y a ganarse el perdón de Fatmagul. Lo que comienza como una farsa se convierte en una historia de redención y amor verdadero. Kerim se convierte en el apoyo incondicional de Fatmagul, la protege del acoso y la ayuda a superar su trauma. Poco a poco Fatmagul empieza a ver en él una luz de esperanza, a confiar en él y finalmente a enamorarse de él. El romance entre Fatmagul y Kerim es prohibido por el dolor y el trauma que los une, por el estigma social que los rodea y por las constantes amenazas de los agresores. Es un amor que nace de las cenizas, que florece en las condiciones más adversas y que demuestra el poder curativo del perdón y la compasión. Fatmagul'un Suku-Ne es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia sexual, la justicia y la importancia de la empatía. Es una historia conmovedora y poderosa que te dejará una huella imborrable. Continuamos con el número 8, Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie nos presenta a Asl, una doctora idealista que se cruza en el camino de Ferhat, un sicario despiadado y frío. Por una serie de eventos desafortunados, Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida. La diferencia entre ellos es abismal, son como el agua y el aceite, el blanco y el negro. Sin embargo, a medida que conviven, descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Ferhat empieza a sentir algo por Asl, algo que nunca antes había experimentado. El romance entre ellos es prohibido por la naturaleza de Ferhat, por su pasado oscuro y por la vida peligrosa que lleva. Es una historia de amor que florece en medio del caos y la violencia. Asterisco asterisco amor en blanco y negro, cuando la luz ilumina la oscuridad asterisco asterisco. Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro, explora la redención y el poder transformador del amor. Aslnar es una doctora idealista que se dedica a salvar vidas, mientras que Ferhat Aslan es un sicario sin piedad que se encarga de quitarlas. Sus mundos son opuestos, pero el destino los une de una manera inesperada. Asl se ve obligada a operar a un hombre herido que está conectado con Ferhat. Para evitar que revele información, Ferhat la secuestra y la obliga a casarse con él. Asl se convierte en prisionera en un mundo oscuro y peligroso, rodeada de violencia y traición. Al principio Asl siente un profundo miedo y repulsión hacia Ferhat. Lo ve como un monstruo, un hombre sin alma. Sin embargo, a medida que conviven, empieza a descubrir que detrás de esa fachada fría y despiadada se esconde un hombre atormentado por un pasado doloroso. Ferhat, por su parte, se siente atraído por la pureza y la bondad de Asl. Ella representa todo lo que él nunca podrá ser, la luz, la esperanza, la redención. Asl empieza a despertar en él sentimientos que creía muertos, como el amor, la compasión y el deseo de protegerla. El romance entre Asl y Ferhat es prohibido por sus diferencias, por el pasado oscuro de Ferhat y por la vida peligrosa que lleva. Es un amor que florece en medio del caos y la violencia, que se nutre de la esperanza y la redención. Asl se convierte en la luz que ilumina la oscuridad de Ferhat, y Ferhat se convierte en el protector de Asl, dispuesto a dar su vida por ella. Silla Bellazask es una serie que te mantendrá al borde del asiento con su trama llena de acción y suspense. Es una historia de amor intensa y apasionada que te hará creer en el poder transformador del amor. En el puesto número 7 tenemos Arpma o Choque. Esta serie es una mezcla de acción, drama y romance. 4 personas, Kadir, Zeynep, Cemre y Kerem, cuyas vidas están marcadas por el dolor y la pérdida, se cruzan en un accidente automovilístico que cambiará sus destinos para siempre. Kadir, un policía atormentado por la muerte de su esposa e hija, se enamora de Zeynep, una mujer que también ha sufrido una gran pérdida.
El romance entre ellos es prohibido por sus pasados dolorosos, por los secretos que guardan y por los peligros que los acechan. Es una historia de amor que nace de las cenizas del dolor y la tragedia. Choque. El amor resurge entre los escombros. Arpma o Choque es una serie turca que combina acción, drama y romance de una manera magistral. La historia se centra en 4 personajes principales: Kadir Adal, un policía atormentado por la pérdida de su esposa e hija en un atentado terrorista; Zeynep Tunç, una banquera que ha sido víctima de un robo y ha perdido a su padre; Cemre Gur, una abogada adinerada que vive una vida superficial pero que anhela algo más; y Kerem Korkmaz, un joven que ha salido de prisión y busca vengarse de quienes lo incriminaron. Las vidas de estos 4 personajes se cruzan en un accidente automovilístico que los une de una manera inesperada. A partir de este momento sus destinos se entrelazan y se ven obligados a enfrentar sus demonios internos y a luchar contra las fuerzas oscuras que los persiguen. Kadir y Zeynep, ambos marcados por la pérdida y el dolor, encuentran consuelo y esperanza el uno en el otro. Se enamoran profundamente, pero su romance es prohibido por sus pasados dolorosos, por los secretos que guardan y por los peligros que los acechan. Kadir está obsesionado con encontrar a los responsables de la muerte de su familia, mientras que Zeynep está siendo chantajeada por un grupo de criminales. El romance entre Kadir y Zeynep es una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Se apoyan mutuamente para superar sus traumas, se dan fuerzas para seguir adelante y se demuestran que el amor puede surgir incluso en las peores circunstancias. Arpma es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el último. Con su trama llena de acción, suspense y drama, y con sus personajes complejos y bien desarrollados, esta serie te hará reflexionar sobre el dolor, la pérdida, la venganza y el poder del amor. Ahora vamos con el número 6, Medcezir. Esta es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman, un joven de clase baja con un pasado problemático, conoce a Mira, una chica rica y popular con una vida aparentemente perfecta. A pesar de las diferencias sociales y las dificultades que enfrentan, Yaman y Mira se enamoran profundamente. El romance entre ellos es prohibido por las expectativas de sus familias, por los prejuicios de la sociedad y por los secretos que ocultan. Es una historia de amor que desafía las barreras sociales y demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ********.